Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente acá en la nueva edición de tu programa de la Red Cultural Coelemu. La tercera versión de este programa que se está realizando con los temas de cultura que se están desarrollando a nivel local, con las agrupaciones de la Red Cultural Coelemu y también con invitados que nos hablan del acontecer nacional referente al tema cultural. Esta semana han pasado muchas cosas, no puedo dejar de comentar lo que todo el país ayer estaba esperando, ahí en la votación de la Cámara de Diputados, la aprobación para poder legislar sobre el 10% del retiro de los fondos de las AFP de todos los afiliados de Chile. Sin duda es una gran noticia para todos y que ojalá siga el curso que corresponde y que pueda solucionar las carencias y lo difícil que están pasando muchas personas hoy en día en nuestro país. Pasando a otro punto, queremos también indicar que se están realizando muchas actividades de cultura a través de las redes sociales, concursos variados. Hay un concurso de cuento y poesía al cual los invitamos a participar, un concurso de cuento para niños hasta 14 años, que está dentro de las páginas de redes sociales y la página del gestor cultural, y que también la vamos a compartir ahí en la Red Cultural Coelemu para que puedan participar. Por otro lado, damos las gracias también a Arte Gráfica por estas maravillosas mascarillas con las cuales hemos salido en los primeros minutos de nuestro programa. Y vamos también, según lo que habíamos dicho en la edición anterior de nuestro programa, el concurso de quienes comentaban en nuestras redes donde aparece nuestro programa el regalo del libro del profesor Luis Villegas, que fue nuestro invitado en la edición anterior. Los que comentaron en las páginas a las cuales invitamos cada uno de ustedes también y que van a aparecer aquí abajito de la pantalla, lo que es nuestro Facebook, ¿cierto? de la red cultural, en donde aparece el programa, y también a suscribirse en el canal de YouTube de la red cultural, en donde van a estar todos los programas alojados de los que hemos realizado. Voy a dar a conocer los nombres de las personas ganadoras del concurso. Son 5 libros que se los van a llevar. Es Janet Sangüesa Barrera, María Jimena Barrera Sangüesa, Eugenia Matamala Troncoso, John Díaz Ormeño y Marcela Muñoz Ortiz. Ellos se van a llevar este hermoso libro de don Luis Villegas, monografía de Vegas de Itata. Así que muchas felicidades por haber participado, por haber comentado lo que fue el segundo programa de la Red Cultural. Y seguimos teniendo concursos a los que comenten en este tercer programa también en las redes sociales que, como les repito, van a aparecer acá abajito de su pantalla, que puedan comentar, dar me gusta, suscribirse al canal de YouTube, y también tendremos concursos, ¿cierto?, para regalar libros a quienes participen. Bueno, yo ahora voy a pasar a presentar a nuestro primer invitado. Este programa de hoy día va a ser un programa muy interesante. Tendremos invitados a una organización local que es parte de la Red Cultural. Ellos, se define, el nombre de esta agrupación es un nombre muy bonito. Se llama Raimapu, que es Mapudungún, en la lengua materna de nuestro pueblo mapuche, significa tierra florida. Ellos nacen en el año 2014 bajo la iniciativa de un dirigente del sector de Carabanchel, que es don Francisco Leal Rivera. Ya es un vecino, presidente de la Junta de Vecinos, estimula, digamos, al sector, a sus vecinos a poder participar en actividades, ¿cierto?, que logren enraizar desde la cultura campesina, que es muy propia del sector en donde ellos habitan. Es así como que son unas 20 personas aproximadamente, logran juntarse, logran darle forma a esta organización, y en la dirección del teatro, ¿cierto?, logran participar con obras muy bonitas, que se las cuento, que es El amor del miedo nunca supo y La pituca. Hace poco estaban preparando la última obra de teatro, Un asesinato en el campo, de Ariel Dorfman, pero llegó ahí hasta por ahí. Bueno, de todo eso vamos a conversar y lo quiero presentar. Aquí tenemos a don Francisco Leal Rivera. ¿Cómo está, don Francisco? Buenas tardes, Rolando. Muchas gracias por esta invitación.
te invito a que nos saquemos la mascarilla. ¿Puede Pero por ser? supuesto, estamos ok, no tenemos problemas, ¿cierto? Estamos con las temperaturas como corresponde, ¿cierto? Nos hemos cuidado bastante bien. Así, ¿no es cierto? Para Perfecto, perfecto. Oye, Francisco, de verdad, disculpa que te tutee, pero No, por favor. nos conocemos. Sí. La verdad que para mí es un gusto poder tenerte acá, ¿cierto? Poder conversar contigo, poder conversar y contarle a los amigos, ¿cierto? De Coelemu, de qué es lo que es Raimapu, los inicios. Nos gustaría que nos contaras cómo nace esta idea de poder agrupar a gente que al parecer nunca habían participado antes en una experiencia como el teatro, por ejemplo, que es donde ustedes más se focalizan. Perfecto, sí. Mira, Raimapu nace en el año 2014, en el cual, bueno, después de llegamos de Santiago, después de 30 años en Santiago, nos vinimos aquí a Carabanchel y me integré a la Junta de Vecinos. De ahí nace todo con una iniciativa, ¿no es cierto?, de aprender, de enseñar a bailar cueca primero. Ya, entonces un día hice la invitación, llegaron unos vecinos ahí. Tú eres bueno para la cueca, yo te he visto bailar. Sí, dicen que algo lo bueno, sé. de hecho me parece que ustedes fueron invitados a la inauguración de las fondas. Sí, el primer año que nos organizamos acá, fuimos invitados como grupo de Raimapu en el área folclórica, la cueca, a inaugurar las fondas. A un año de su nacimiento. A un año del nacimiento ya, perfecto, con un grupo de integrantes, 20 personas, donde tenemos ahí, tenemos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Adultos mayores, en el cual es un grupo muy hermoso, muy lindo, que es gente solamente del campo, perfecto, que nunca ellos habían pisado un escenario, por ejemplo, nunca se habían enfrentado a un público. Y yo me siento grato el poder ser parte de la dirigencia de ese grupo y llevar a esta gente a actuar, a sacar su personalidad, que la tenían muy escondida. Muy escondida, pero oye, fue muy difícil ese trabajo porque es como un trabajo de joyería, me imagino yo, como un joyero, ¿cierto? Que ve el fruto que está, o sea, el tesoro que está ahí y que hay que sacarle brillo. Me imagino que eso todo hay un proceso de poder sacar la personalidad, el trabajo artístico, ¿cierto? Porque yo tuve la oportunidad de ver una de las obras, no sé si tú te acuerdas, que los invitamos cuando hicimos del patrimonio. Sí. Exactamente, frente a la estación. Frente a la estación. Sí, fue un trabajo bien arduo, bien fuerte, porque tuve que enseñarles a hablar a la gente. Perfecto. A modular, a hablar fuerte sin gritar. Perfecto. En los movimientos escénicos. Entonces fue un trabajo bastante, pero muy exitoso. Ellos tuvieron una responsabilidad muy grande y lo tomaron muy en serio. Esto nunca se tomó para la chacota de parte de ellos, pero teníamos tiempo para todo. Claro. Teníamos tiempo para ensayar, para reír y después para servirnos algo calientito en las noches de lluvia, de invierno, que nunca, cuando nosotros teníamos presentaciones, ensayábamos a como diera lugar el tiempo. Una responsabilidad. Pero única. Yo tengo que destacar eso de parte de mi gente de Carabanchel, los integrantes de este grupo, que eran los adultos mayores. Qué bonito. Yo recuerdo esa vez cuando se presentaron, y bueno, y de hecho en la última hora que se estaba ensayando, ¿cierto? Que también vamos a llegar a ese tema, pero había un personaje que a mí me encantaba, que era el que tocaba la armónica, que es un caballero, un adulto mayor, ¿cierto? Pero con una gracia, una genialidad y una humildad que realmente es destacable. Sí, él es Juanito Peñailillo, en el cual tiene en este momento 88 años. 88 años. Haciendo teatro. Correcto, y toca muy bien la armónica. Sí. Muy bien. Y siempre lo integramos. Él siempre fue integrado al grupo. Y se sentía muy feliz que alguien decía que alguien me tome en cuenta. Él decía eso, son palabras de ellos. Exacto. Que alguien lo tome en cuenta, ¿no es cierto?, para hacer algo con nosotros. Y eso a mí me ayudó mucho, me dio valor, más fuerza, porque hubieron momentos en que el grupo decayó. Ya. Y hubieron... ¿Y por qué motivo fue eso? ¿Qué pasó? Porque nos dejamos estar, ¿no es cierto?, por el tiempo, presentábamos una obra y después nos dejábamos estar, descansábamos, por darle un nombre. Y en una oportunidad, cita de reunión, llegaron tres integrantes y uno de ellos me dijo, ¿sabe qué más? Francisco, sería bueno que dejáramos hasta aquí, no siguiéramos con esto. ¿Ya? ¿Pero por qué el grupo consideraban que tenían poco apoyo? Muy poco apoyo. Pero justamente yo te quiero consultar con respecto a eso, Francisco, en general, digamos, porque al parecer las agrupaciones culturales territoriales, las que nacen, ¿cierto?, al amparo de las juntas de vecinos, ¿cierto?, de los vecinos que se agrupan, como en el caso de ustedes,
de parte, digamos, de los gobiernos, tanto locales como regionales, muchas veces no son visibilizados. ¿Ya? No existe, digamos, como el darle el valor que tiene a ese hermoso trabajo, ¿cierto?, que desarrolla la comunidad en este ámbito del arte y la cultura. Sí, en eso no teníamos apoyo. Ya. Solamente nosotros, con lo que nosotros teníamos, con lo que nosotros mismos aportábamos para movilizarnos, para tener los trajes, para todo lo que uno necesita en teatro. Ya. Y yo ahí también a veces, yo decía, claro, tenemos que esforzarnos nosotros, pero es parte de nosotros, lo que quisimos nosotros, ¿no es cierto? Y cuando nos invitaban, era la invitación solamente, no había algo más allá. No había ni un cariñito. Ni un cariñito. Pero yo no lo miraba por ese lado, sino que el solo hecho que mi gente pudiera desarrollarse en lo que estábamos haciendo. Que hubiese espacio para mostrar. Que ellos se sintieran, ¿no es cierto?, importantes, que se sintieran tomados en cuenta. Y eso es lo que nos falta acá. Nosotros muchas veces, por los adultos mayores, yo voy a hablar por ellos, los estamos dejando, o lo que yo percibo, a lo mejor estoy equivocado, lo estamos dejando, no lo estamos considerando mucho. ¿Tú consideras que faltan mucho más espacios para el desarrollo, digamos, porque ellos todavía pueden hacer muchas cosas? Pero, o sea, el caso, digamos, de este caballero que se siente integrado y se siente contento en tocar su armónica y parte de una obra de teatro que es hermoso. Sí, falta eso, falta integración, integrar a los adultos mayores, creo yo, es lo que yo veo. Incluso en esto mismo, sobre el mismo Raimapu, cuando nos juntábamos a ensayar, empezábamos a las 6 de la tarde hasta las 8. Yo tenía un horario, yo empezaba de 6 a 8. ¿Ya? Pero eran las 8, terminábamos y luego aparecía un vecino, un integrante con una bebida, con un pan, con una tortilla, era con un parte de rescoldo. La solidaridad que había. Poníamos las bancas de mesa y ahí nos instalábamos a tomar un café. Eran las 9, 10 de la noche y nadie se quería ir. Eso se llama autogestión, ¿no? Esa es la autogestión, o sea, la misma agrupación se autogestionaba. Se hacían cariño ustedes mismos. Nosotros mismos. A falta de cariño de otro. Se hacían cariño ustedes mismos. Correcto. Oye, una consulta, bueno. Yo tengo entendido, bueno, de hecho me consta, porque también estuve participando por suerte y agradezco, digamos, el hecho de que me hayan hecho ahí un espacio también. Mi sargento. Claro, el sargento. En una obra, digamos, que es bastante cómica, que es del campo chileno, ¿verdad? Sí, correcto. Cuéntanos un poco qué pasó con eso, cómo iba el proceso y qué fue lo que nos sucedió, digamos. Sobre esa obra, ¿no es cierto?, que es un asesinato en el campo. Un asesinato en el campo. Un asesinato en el campo. Estábamos trabajando muy bien hasta que nos pilló esta pandemia. Ya. Con un grupo maravilloso en el cual aquí mi amigo, ¿no es cierto?, también... Me las di de actor también. De actor se las dio, ¿no es cierto? Y bueno, la pandemia no nos permitió seguir trabajando, reuniéndonos, pero sí yo motivo a mi gente, al grupo, ¿no es cierto?, que ellos sigan preparándose en lo que es el Parlamento, en el libreto. Exacto. Para poder cuando... Bueno, aprovechemos al tiro las cámaras, pues llama al tiro ahí a los integrantes del grupo, chiquillos, a estudiar el libreto. El libreto. Les invito, chiquillos de Raimapu, no se olviden que en tanto pase toda esta pandemia, tenemos que presentar esa obra, está en deuda, es nuestra obligación, ya la han pedido, en la cual les motivo a que se sigan preparando con su libreto. El día que nos juntemos, aquí vamos a trabajar sin papel, sino que ustedes van a llegar con todo ya aprendido, memorizado, para poder solamente trabajar en lo que va a ser escenario, piso y vestimenta y todo ese tipo de cosas. O sea, ya no vamos a trabajar con papelitos. Aprendiéndonos, digamos, el libreto y aprovechar este tiempo de aprenderlo. Sí. Bueno, mira, llegando un poco a las conclusiones, ya porque tú sabes que en televisión el tiempo es oro, corre muy rápido, ya. Llegar a las conclusiones. Bueno, esto nos ha afectado en general a todos el trabajo. Sí. Seguramente vamos a tener que ahora buscar las formas diferentes, ¿cierto?, de poder mostrar nuestro trabajo. Tal vez por vía streaming, ¿cierto?, por lo que estábamos viendo la posibilidad de proyectos que se pueden abrir, ¿cierto? Y también llamar ahí, si es que llega por ahí el video, a la gente del gobierno regional, a la gente de cultura, digamos, las que mueven las plata y las lucas de esto, que pongan también la mirada y los aportes que corresponden, ¿cierto?, a estas agrupaciones como Raimapu, ¿cierto?, que venía haciendo un trabajo espectacular y que no puede quedar, digamos, a mitad de camino por el tema del coronavirus, ¿cierto?, y por la falta de recursos. Sí. Hoy día más que nunca son los recursos los que se necesitan. Sí. Me gustaría que tú, a modo de conclusión, ¿cierto?, nos contaras con eso. Sí,
es solicitar, pedir, hay que pedir. ¿Sí? Aquí, ¿no es cierto? Nosotros, el área cultural, de parte de nosotros, como la hemos visto, especialmente para mi gente del campo, de los sectores rurales, ellos quieren ser integrados, ellos necesitan sentirse activos, sentirse integrados a la sociedad misma. Pero para ello necesitamos más apoyo económico, más apoyo que nos digan, aquí está, qué es lo que ustedes necesitan. También quiero hacer una invitación, Rolando, a todo aquel que esté interesado, que se interese, que le guste el teatro, independiente de la edad, ¿no es cierto? Como lo estamos diciendo acá, que trabajamos con niños hasta adultos mayores, que se comuniquen, vayan donde nosotros vamos a estar, con Rolando, que se comuniquen con ellos y podamos, este grupo, tenemos, en estos momentos somos 12 integrantes de Raimapo que estamos trabajando con esta obra, pero si usted se quiere integrar, bienvenido va a ser. Nos gustaría mucho. Sí, acá abajito vamos a buscar la dirección de Raimapo, ¿cierto? Sí. Y los contactos en donde pueden llamar o escribir, ¿cierto? Si se interesan por participar. Sí. Oye, Francisco, te agradezco mucho el haber estado acá y cumpliendo el objetivo, digamos, de este espacio que está hecho y diseñado, ¿cierto?, para visibilizar el trabajo de las agrupaciones que son de la Red Cultural Coelemu. Ya es una iniciativa que ha nacido con mucho cariño y esperamos el apoyo, digamos, de todos para que podamos seguir haciendo estos espacios. Darte las gracias, Rolando, por esta invitación. Yo creo que es muy importante que, ¿no es cierto?, en general nuestras autoridades se den cuenta del trabajo que estamos haciendo y que necesitamos apoyo. Es por eso te agradezco esto. Y para una próxima, ojalá exista una próxima para presentarnos acá con un monólogo para nuestro... excelente. Sí, sería maravilloso. Claro, para poner, ¿no es cierto?, el teatro aquí, que lo vean aquí en vivo y en directo, también excelente. Sería maravilloso. ¿Te vamos a cobrar la palabra? Ningún problema. Cuando usted quiera... Oye, ¿te gusta la música? Sí, me gusta mucho. Vamos a dejar un tema de Violeta se fue a los cielos. ¿Te gusta la película esa, no? Bueno, vamos a dejar un tema de la Violeta Parra, ¿cierto? En este intermedio que viene. ¿Viste la película? Sí. No, esa película hay que verla. Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, que estén muy bien. Chao. Retornando entonces a este segundo ciclo del programa de la Red Cultural y ya ahora con la presencia de nuestro panelista estable, Alexis Ávila. ¿Cómo está, Alexis? Hola, Rolando, gusto verte nuevamente. Bien. Bueno. Algo de frío, pero bien. Eso está muy bien. Bueno, el frío es una cosa que no podemos evitar. La única forma de sacarlo de encima es abrigándose harto
y también tomándose de repente su buen vinito. Claro, su buen vino, café, Es lo que amerite, digamos, lo que amerite... la intensidad del frío. La intensidad del frío. Correcto. Mira, Alexis, estamos ya en la segunda parte. Como acostumbramos en esta segunda parte, nosotros tenemos un interesante invitado que nos va a hablar ya un poco más allá de aspectos generales con respecto al tema cultural. En esta ocasión tenemos la presencia de un hombre de las letras, ¿ya? Me voy a permitir presentártelo, sí, claro. Alexis. Bueno, el nombre de él es Luis Contreras Jara. Es un escritor, poeta, ensayista. Además, ha participado en alguna película chilena. Es presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, de la filial Ñuble, de nuestra región. Entre sus obras conocidas, ¿cierto? Está Desde el Muro, que me tocó presenciar, digamos, el lanzamiento ahí en Chillán, de la última edición de ese trabajo. Órbita de Francisco Contreras, Tres Poetas, entre otras publicaciones. Además, es reconocido su trabajo poético, tanto a nivel nacional como internacional. Yo, la verdad que darle el ingreso y la entrada a nuestro invitado, ¿cierto, Alexis? Lo tenemos presente en este momento y queremos saludarlo. Don Luis, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, mucho gusto. Mucho gusto de verlo y de escucharlo y de celebrar también el entusiasmo con que ustedes enfrentan el tema de la cultura. Un tema interesante, por lo tanto les felicito, pues, porque están allí siempre, como se les ha visto en mucho tiempo, siempre activos, haciendo cosas, proponiendo ideas, y esto mismo que ahora estamos haciendo me parecía a mí bastante inédito todavía. Perfecto. Bueno, es un agrado. Alexis, me parece que tú también tienes algunas cosas que habíamos conversado, sí, claro, y que tal vez ahora podríamos compartir con nuestro invitado. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Sí, teníamos bastante expectativas e interés de tener esta conversación con usted, precisamente por lo que dice Rolando, por lo que hemos estado haciendo en lo que se refiere a las artes, principalmente las artes escritas. Recuerdo muy bien que usted participó, fue jurado, por lo que entiendo bien, de un concurso acá de Coelemo. Tuvo bastante convocatoria, hubo obras que obviamente usted los va a comentar, los va a dar su opinión al respecto de los ganadores, las temáticas, me imagino un poco la mano, la lírica, el qué se hizo, qué se transcribió, digamos, en esas obras que fueron premiadas. Así que eso, darle la bienvenida, qué bueno que podamos conectarnos de esta forma y empezar a tener una conversación que nos pueda llevar a disolidar un poco, a resolver un poco algunas dudas que tenemos precisamente con Rolando, dudas que yo creo que son bastante empeñosas en lo que vamos a conversar. Una de esas tantas dudas es a qué se refiere y a qué lo referimos nosotros como cultores del arte, no me gusta mucho la palabra, como gestores de culturales, porque es la palabra que hay. La importancia que tiene la lectura y la importancia sobre todo que debe tener y que queremos saber que la tiene el escribir en estos momentos, en estos periodos históricos, y cuando escribimos, cómo poder leer efectivamente lo que se ha escrito desde una perspectiva mucho más acabada, no quiero decir acabada, mucho más enterada, como es la suya. Así que me gustaría que nos diera un avance sobre cómo usted vio las obras que participaron en ese concurso, qué les pareció las obras que fueron galardonadas, y que nos dé sus pistas, sus claves como para poder entender cómo se está escribiendo acá en Coelemo. Bueno, muchas gracias. Al inicio planteabas tú que tenías grandes expectativas en esta conversación, y me temo que tal vez pueda yo decepcionarles, pero intentaré decir algunas cosas que puedan ser inteligentes. Yo la verdad es que cuando quiero hablar algo pienso primero si es inteligente o no lo que voy a decir, para si no quedarme callado, la verdad. Pero creo que lo inteligente aquí es lo mismo que ustedes plantean en cuanto al concurso literario, que es una realidad, fue un hecho,
fue una circunstancia, existió detrás de eso un ejercicio creativo. Existió también la necesidad del estímulo a ese ejercicio creativo, cosa que, o relación, digamos, que se da muy pocas veces en este intercambio entre el productor artístico, literario en este caso, y quienes están a su lado o quienes lo convocan. No es siempre así, digamos, no hay siempre una relación afectuosa, sincera, y por cierto honrosa y honrable a la creación, cuando estas cosas se dan, digamos, en el sentido en que ustedes las han planteado. Me parece a mí bastante digno y por lo tanto lo destaco. Creo que, mira, calificar es un trabajo costoso. Es un trabajo costoso por dos lados. Primero, porque uno tiene que tener alguna vara para medir aquella producción. Y segundo, porque, bueno, no es una persona ni algunas pocas, sino varias las que compiten allí, porque es una competencia, y no olvidemos aquello de la competencia, en donde hay muchas voces, y cada una de esas voces dice algo. Cómo lo diga es materia del propio hablante. Ahora, cómo lo califica uno, puede estar allí el problema, y en donde pueda producirse algún error en calificar algo deficiente o no deficiente tal vez, pero a lo mejor hay un proceso de injusticia, desde luego que inconsciente, por parte de quienes forman parte o formamos parte de ciertos jurados en algunos momentos. Pero yo creo que en el resumen del hecho mismo, hay, por sobre todas las cosas, un producto, y que es el producto de una convocatoria dirigida a, en el fondo entonces hay un reconocimiento a la gente que escribe. Correcto. Y ese reconocimiento es en el fondo también el estar legitimando las voces de las personas, ya sea desde la creación poética, ya sea desde el silbido, ya sea desde el canto, sea de la pintura, de donde ocurre, desde el trabajo. Del acto creativo, digamos. Del acto creativo mismo. El acto creativo. Y entonces el reconocimiento a ese acto creativo, pienso que es importantísimo. Importantísimo. Una cosa, recordando, digamos, son 3 años que se ha realizado el concurso. Y hemos tenido, digamos, la suerte y la diferencia, digamos, la Sociedad de Escritores de Chile de haber participado de jurado, me parece que en las 3 versiones, si mal no recuerdo. Y a mí me gustaría saber la calidad, en forma personal, ustedes, de los trabajos que se han llegado, porque justamente los temas que se han relacionado al trabajo creativo de los concursos van muy relacionados con Coelemu. Entonces, porque el objetivo, ¿cierto?, era sacar brillo desde la mirada de los creadores, ¿cierto?, de lo que es nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra identidad. Yo no sé si ustedes como jurado, en este caso usted como jurado, logró notar, digamos, ese esfuerzo intelectual, literario de creación en los trabajos. Evidentemente que eso se nota. Se nota, y además, quiero decir una cosa. Nosotros como Sociedad de Escritores acá en Ñuble iniciamos, y con esto hablo un poco desde el ego institucional, pero tú también lo conoces porque eres parte de aquello. Iniciamos el primer seminario en el primer año de la Constitución nuestra acá, el primer seminario que se llamó El Estado de la Palabra. Luego tuvimos un programa radial que se transmitía por 1 hora, y todos los días sábados, y que también se llamaba El Estado de la Palabra. Ahora tenemos también un concurso literario de cuento y poesía sobre el tema pandémico, sobre otra, bueno, pero dentro del ámbito de lo que nos está ocurriendo en el mundo, para dejar esos registros, esos testimonios de cómo ha evolucionado el pensamiento, cómo se valoran o se revaloran las cosas, en fin. Eso queremos, por eso, el Estado de la Palabra. Y en el fondo, cada concurso literario,
cada evento de esta naturaleza que se ve desarrollar en diferentes lugares de la región o del país, en fin, es a la vez entonces también un diagnóstico del estado de la palabra. Correcto. ¿Cómo está el arte? ¿Cómo está esta realidad? Y desde luego, los concursos convocarán a mucha gente, algunos escritores con información, con una vasta lectura previa, con un vasto conocimiento de teoría literaria, de estilo, con un conocimiento de la historia, de la literatura, en fin, y que tengan su propia arte poética, en este caso su propio documento programático como escritores. Es decir, yo escribo desde este punto de vista, lo hago de esta manera y lo escribo con este objetivo y bajo estas técnicas. Como también puede haber otros que intentan una especie de balbuceo muy respetable, inicial, sobre una creación que a ellos les parece literaria y que tal vez seguramente puede serlo, pero que en el fondo su valor a lo mejor tropieza con algunas falencias o con algunas carencias, y esas carencias siempre se han querido suplir naturalmente que con el trabajo de grupo, con el trabajo de taller, con el trabajo de escuela. Que es muy necesario además. Es muy necesario además, ¿cierto?, para los que se dedican o pretenden dedicarse, ¿cierto?, al arte de la escritura, tanto en cuento, en poesía, el poder desarrollar estas aptitudes e ir mejorando su trabajo en cuanto no sé si en el sentido de la palabra, pero sí en la educación de las formas, ¿cierto?, de escribir. Me parece, ¿no, estimado? Eso es fundamental. Mira, yo nunca he creído, por ejemplo, en las personas que dicen yo no leo a nadie para no entonces contaminarme con sus estilos, y escribo como si esto de la escritura fuera una bendición divina en la que el tipo nace iluminado y no necesita iluminarse de nadie más. Es como si algún futbolista, por ejemplo, dijera yo no veo los partidos europeos porque no me quiero contaminar con, qué sé yo, caer en imitaciones a determinados ídolos del fútbol, a líderes de la pelota. Entonces, en este caso, el escritor tiene que necesariamente leer, tiene que necesariamente informarse, tiene que cultivar también un criterio, un concepto de lo que es la realidad universal que lo rodea. Un escritor no puede estar aislado de esos fenómenos y tiene que reconocer dentro del gran fenómeno cuál también es su propio lugar en él. Entonces, la escritura en realidad pasa por, la disciplina de escribir, digamos, pasa por una cantidad de exigencias que no siempre se cumplen, y eso es lo lamentable. Sí, a propósito justamente del punto en que estamos con la conversación, el escritor debe ser terrestre, debe ser vivenciado y debe vivir lo que escribe. Por una parte, yo creo y un poco adhiero a lo que usted expone, y también el escritor debe tener esa cuota digámoslo, de alguna forma, de virtuosismo para poder transcribir lo que él siente y lo que él ha vivido a través de la poesía. Precisamente ahí están las grandes discusiones y las grandes dudas que nosotros tenemos como participantes de estas convocatorias y como veedores y como asistentes a estas convocatorias, a estos grandes concursos o pequeños concursos literarios. Y me viene mucho a la memoria un relato pequeño de Bolaño, creo que esta es la obra Llamadas Telefónicas, donde un cuento pequeño, tiene como 22 páginas, 12 páginas, Sanzini se llama, donde él describe que está en una etapa de miseria, Bolaño, terrible, y empieza a participar de los concursos que estaban en esa época en España y se topa con autores de la altura de Sanzini y otros autores que son gigantes en lo que es el escribir, y se da cuenta un poco Bolaño y lo hace entender en ese relato de que quizás la escritura y los concursos literarios vienen siendo por un lado la salvación o la forma de sobrevivencia de esos grandes cruceros, esos grandes escritores
que ya están como en despedida, yéndose, y también la aparición de otros escritores que tampoco él los entiende como verdaderos narradores de lo que está sucediendo. Quizás escritores que, como usted bien lo dice, no están aparentemente muy conectados con lo que sucede. Hay una apuesta performática de su escritura que quizás tampoco dice mucho, y quizás hubiese una suerte de vanidad o arrogancia de querer hacer escuela antes de empezar a hacer trayectoria literaria. En ese sentido, vuelvo a tener la duda, y que la tenemos acá como gente que vive en Coelemo. ¿Qué pistas o cómo está la pluma acá en Coelemo, o cómo está el concurso que se dio acá en Coelemo con respecto a las obras que se recogieron? ¿Hay algo nuevo? ¿Tenemos más de lo mismo? ¿Vemos de que no hay una conexión terrestre entre el artista y lo que está sucediendo? ¿O tenemos otra cosa que lo estamos desconociendo? Esa es la duda. ¿Cómo se vio esto en este concurso? Yo no recuerdo que en realidad si o cuántos de todos ellos eran de Coelemo, los participantes. Sé que también había algunos de fuera de Coelemo, de otros lugares del país, incluso hasta extranjeros creo que había en el concurso último al menos. Bueno, es que los concursos han venido estos 3 concursos en los que hemos participado como jurado, han venido de la mano de una intención inicial, que es la promoción también de una cultura local, que a mí me parece fantástico, me parece absolutamente legítimo. El tema del vino, por ejemplo, en el caso de ustedes allí, que tienen ese patrimonio que es importante, que debe ser reconocido, en fin, sacar a relucir las cosas locales a través de la literatura. Claro, para promover la localidad, para promover la cultura, y que se reconozca un colectivo humano, un segmento de la sociedad inmerso, inserto en una geografía con historia, con conocimiento. Que va muy enlazado también con el tema del turismo, porque de alguna forma la cultura es un paso, ¿cierto? Es una forma de poder mostrar a las comunidades, en este caso, para que darse a conocer dentro de sus bondades, las bondades que pueda tener la comunidad. Y ciertamente Coelemu, ¿cierto?, dentro de este concurso, la posibilidad que abre este mismo concurso con sus 3 versiones es dar a conocer Coelemu visto, ¿cierto?, como lo que usted dice, el tema del vino, el tema de la desembocadura del Itata, nuestro río Itata, nuestro patrimonio físico como lo que fue la estación, que son muchas cosas que todavía se tienen que seguir trabajando y seguir sacándole brillo, digamos, a nuestro patrimonio, retomando la idea, ¿cierto?, del turismo. La cultura, el turismo, son cosas que van muy de la mano. Así es. Bueno, y todas las comunidades tienen ese derecho justo, todas las comunidades tienen la necesidad además de universalizar un poco sus fronteras, y eso es absolutamente, como decía antes, legítimo y valorable. Mira, cuando España, al cabo de toda esta aventura por las Américas, ¿no?, regresa derrotada naturalmente, perdiendo las colonias, y cuando pierde las últimas, los españoles empiezan a volver en sí, a revalorar su paisaje. Escriben, Machado escribe Campos de Castilla, por ejemplo, lugares que hablan de un territorio, de algo olvidado, de algo que se había dejado allí prácticamente abandonado por una aventura injustificable fuera de su territorio, y ahora vuelven derrotados a revalorar aquello. A revalorizarlo. Que de la mano de la literatura, al menos en ese lugar, al menos de la mano de la literatura, también iba el turismo y la recuperación de la economía, el volver a respirar este país se expresa y se abre precisamente de la mano del intelecto creativo de ellos. Los grandes embajadores. Por lo tanto, son los grandes embajadores. Nadie puede negarle a las comunidades, ¿no?, que a través de cualquier manifestación de las artes quieran
valorar, poner en valor, en vigor, en vigencia, lo que son como tales, porque lo que son como tales a la hora de darse a conocer fuera del lugar, ¿no es cierto?, ya es otra cosa. Ya estamos hablando de la aspiración, y esta es una espiral de relaciones, así como el hombre es gregario, las comunidades son gregarias y necesitan de otras comunidades, de otras culturas, de otra gente, de otros pensamientos. Y la dinámica del desarrollo de la vida social humana es precisamente una tremenda relación con lo desconocido también. Don Luis, yo, a mí hay varios temas que nos interesa, digamos, poder conversar con usted. Quiero también llevarlo a otro plano. ¿Cuál es la visión, en este caso, como la Sociedad de Escritores de Chile, usted como su presidente, acá en la filial Ñuble, la relación, y quiero llevarlo un poco ya más al terreno político, cultural? El estado, la situación cultural desde la mirada política en cuanto al desarrollo, sobre todo hoy día, con toda esta problemática que tenemos hoy día, ¿cómo la ve? ¿Qué diagnóstico tiene usted con respecto a eso? Por supuesto, pero a mí no me gusta casi gratuitamente condenar ciertas cosas si no las comparo con otras. Cuando tengo esa contraparte es donde yo respaldo lo que estoy diciendo, porque se trata aquí precisamente de eso, de respaldar lo que decimos y lo que afirmamos. Y quiero partir recordando, no muy lejos de la historia, no muy lejos en la historia, para atrás. Yo recuerdo cuando era muy joven, en el gobierno de Salvador Allende, cómo floreció la edición de libros. Incluso hubo una política estatal que pasó por lo que todos conocimos como la editorial Quimantú, que pudo llevar a los bolsillos, a los veladores, a los escritorios y a las mesas de todo el pueblo chileno y de los trabajadores de Chile, y los estudiantes, las mujeres, ¿eh?, obras clásicas de la literatura, no solo chilena, sino que también universal. Se publicaron libros de bolsillo, libros que tenían un valor que, mira, ustedes a lo mejor son más jóvenes que yo, seguramente, claro, pero con lo que hoy día uno compra una cajetilla de cigarros, podía comprar 3 libros de clásicos. Podías leer a Dostoyevsky, podías leer a Neruda y podías leer, qué sé yo, a Mariano Azuela, esos 3 libros por lo que vale una cajetilla de cigarro hoy día. Pero hoy día la cajetilla de cigarro vale 4 o 5 veces menos que un libro mediocre de una editorial modesta. Con eso te estoy diciendo de que las políticas culturales no siempre han sido las mismas, pero que sí han sido algunas veces más afortunadas que otras. Hoy día vivimos el infortunio de que el libro se ha convertido en una mercancía, primero que una información, primero que un elemento de conocimiento, de análisis, de información. Hoy día tenemos el IVA, por ejemplo. Chile es el país donde se paga el mayor impuesto en el mundo por comprar un libro, amigos queridos. Y eso no lo dice nadie, o lo dicen muy pocos, y cuando se dice no se cree. Hay países absolutamente liberados del impuesto al libro, y tú vas a ver allí, toda la gente lee, y tienes países cultísimos, con gente modesta, de clase muy modesta, pero que sin embargo conocen la historia de su país, conocen a sus pensadores, conocen las escuelas literarias y te pueden dar una clase sobre cuál o tal autor de su país. Lo que aquí lamentablemente no ocurre, porque esto se transformó en un negocio. Y en ese mismo negocio, ¿no es cierto?, también colateralmente, por allá muy atrás, aparece también la figura o emerge la institución de la gestión cultural. El gestor cultural que se le reconoce hoy día, concepto que alguien lo estaba muy en armonía para referirlo hace poco cuando comenzábamos la conversación. El gestor cultural en el fondo es una víctima de un sistema, ¿no?, que le hace olvidar unos ciertos valores éticos. Toda la axiología que rodea a la cultura desaparece cuando el gestor cultural es una persona que, sin ser un productor de obra artística, se sitúa en un lugar y empieza entonces a contrabandear lo que otros hacen.
¿no? Para obtener utilidad, para obtener ganancias personales, se arman de un bolsón de información, teléfonos, correos electrónicos, y van armando, ¿no es cierto?, una red de cosas propias que las guardan, las cobijan con mucho celo para que nadie tenga acceso a eso, ¿no? Y enseguida ellos, cuando el poeta se muere, cuando el escritor se muere, cuando el pintor ya no está, reúnen esa obra de un hombre que se sacrificó mucho y que finalmente muere por ahí a lo mejor en la soledad más absoluta o en la miseria más total. Ellos entonces surgen haciendo estos proyectos y ganándose estos concursos de recursos para publicar la obra del reconocido artista no sé cuánto, ¿no es cierto? Y eso es traficar impúdicamente con el buen nombre de un hombre que entregó su vida al desarrollo de la cultura, al desarrollo de las artes, y se entregó por vocación a algo que en realidad después nos enorgullece, pero con lo cual siempre estamos traficando. Y eso yo lo critico enormemente, pero no lo critico desde el punto de vista del individuo, lo critico como efecto también, como efecto de un sistema que a todos nos vuelve egoístas. Cuando se concursa hoy día a los fondos de cultura, fomento de la lectura, del libro, etcétera, etcétera, los métodos para acceder a esos recursos, ¿no?, son métodos sucios, son métodos que no pasan, digamos, por una cuestión, digamos, estricta, rigurosa, prolija de selección, sino que van siempre apuntando a ciertos intereses que son ajenos naturalmente a la cultura o a la información cultural. Entonces, eso es el resultado de este sistema capitalista neoliberal, ¿no es cierto?, que hace que todo el mundo ande pegándose codazos. Hoy día yo siempre lo he dicho, ya el concepto de prójimo ha desaparecido con el sistema capitalista. Yo no te veo como prójimo, como cercano, ¿no? Ahora te veo como un estorbo, porque yo tengo que conquistar tu lugar, tú tienes que fracasar para que yo pueda tener éxito. Sí. A propósito de eso que usted menciona y que yo comparto en gran medida, el diagnóstico sobre lo que usted ha expuesto, efectivamente vemos en términos numéricos y en términos, digamos, de competencia, de que la actividad cultural, artística pasa por ventanillas y pasa por formularios y pasa por actividades que deben ser de alguna manera guiños o deben ser confirmaciones de que lo que se está haciendo a nivel cultural, nacional, tiene correspondencia con lo que yo estoy proponiendo. En ese sentido, yo comparto bastante lo que usted acaba de decir, y a propósito que también partimos con Rolando hablando sobre esa palabra que nos cuesta un poco, pero que quizás es un mal necesario, sobre el gestor cultural. Pero bueno, anyway, ahora, ¿qué sucede? Pero, perdón, para que no haya duda, pero que no es lo mismo que el funcionario que trabaja en el departamento. No. Estamos súper claros. Si yo estaba medio asustado. Sí, claro. No, claro, porque la actividad... Me refería yo a los microempresarios del tráfico cultural. Sí, correcto, estamos súper claros, digamos, a dónde se va definido el... Y sobre esa tesis que usted manifiesta, que a mí me acomoda mucho para lo que quiero preguntarle y un poco resolver, a propósito que estamos juntos y podemos conversar. Efectivamente, hay un mercadeo, si eso es evidente, y hay una política de ventanillas donde, lo volvemos a repetir como en episodios anteriores, el merchandising de las empresas, de la cultura, es una cosa casi ya institucional. Pero a propósito de eso, ¿qué sucede con la cultura más original? ¿Qué sucede con las acciones culturales? ¿Qué sucede con las creaciones que son auténticas y que no tienen cabida en este mercado? ¿Hay alguna manifestación, tenemos en estos momentos, donde ver y decir, acá el arte que es arte por arte y no es la seguidilla o no es la continuación de las políticas culturales que tenemos? ¿Existe arte? Como la expresión de los pueblos, digamos. Claro. Nacía genuinamente desde las bases, desde el pueblo mismo, me imagino yo. Claro. Alexis, que nace, digamos, desde la cuna misma. El arte... desde la creación, porque al final...
el upside, el underground, el arte verdadero. Entiendo perfectamente, perfectamente que no hay un reconocimiento, porque fíjate tú, el arte es una manifestación absolutamente popular. Correcto. Las artes surgen desde las márgenes, desde el pueblo. Eso siempre. Y si no nacen del pueblo, la inspiración, ¿no? La inspiración la produce el pueblo. Claro. El pueblo es el inspirador del artista auténtico, verdadero y patriota convenientemente. Correcto. Entonces, pero ¿qué pasa? Se instituye también el altar de la cultura, las grandes basílicas de la cultura. Hablemos de establecimientos, teatros, lugares públicos, ¿no es cierto?, donde va el pueblo a consumir lo que otros deciden que tiene que consumir, pero que donde nunca se sienta nadie con sus joyitas, con sus pinturitas o con su guitarra, allí también a estar presente. Ese es un defecto que esto tiene. El acceso a la cultura es el acceso a contemplar y a dialogar con lo que a mí me representa, me interpreta y produzco. Justamente. Así lo justifico. Pero cuando hay sitios, ¿no es cierto?, en donde con criterios que no se sabe cómo operan, se impone una cuestión, se impone aquello. Mira, aquí gremialmente, al menos los escritores, tenemos el sustento de la Sociedad de Escritores de Chile, ¿no?, que es el gremio de los escritores de Chile, donde estamos siempre preocupándonos de hacer actividad cultural, ¿no?, de apoyar a nuestros creadores, de difundir la obra de los escritores chilenos, de generar instancias de crecimiento, de desarrollo intelectual, de promover y de popularizar esto que se nos ha quitado. ¿Ah? Están también, por otro lado, las universidades. Yo esta mañana disfrutaba mucho de un nuevo encuentro que patrocina la Universidad de Chile, con Vivaldi, su rector a la cabeza, allí la Sociedad de Escritores y mucha gente más, donde se invita a escritores a exponer sus trabajos, a hablar, a conversar. Eso es muy importante que se esté haciendo hoy día. Pero la labor nuestra, en el caso mío, como presidente de una sociedad, de una filial de la Sociedad de Escritores de Chile, es esa, no hacernos parte de los altares, no hacernos parte de los santuarios culturales para que la gente nos mire hacia arriba como unas cosas divinas, iluminadas, aquí están los iluminados de la tierra. No, claro, para estar allí, para ir. Mira, hace poco nosotros hicimos una experiencia hermosísima en la cárcel de Chillán. Trabajamos con un grupo de detenidos, un proyecto de taller literario, y resultó una obra fantástica. Seleccionamos las mejores cosas y estamos ahora a punto de editar el libro que contiene lo que los presos escribieron. Es algo maravilloso. Ahora, eso desde la instancia oficial jamás va a ser una cosa que se vaya a aplaudir y menos apoyar. Nunca van a decir va a haber un ítem para que se hagan talleres. No, y si se hace será una cosa simbólica, para decir que en la estadística va a quedar tales actividades que cubrieron un universo de tantas personas, pero de lo cual nunca después se supo nada. Justamente, don Luis, digamos, de lo que usted plantea, bueno, aprovechando, le mando un saludo allá a Valparaíso a Alejandra Montoya, que también ella nos contaba un trabajo muy interesante que hizo en la cárcel de Valparaíso, también literario. Justamente lo que usted nos plantea, al parecer los sistemas económicos, hay un sistema económico que de alguna manera quiere envolver todos los aspectos de la vida de las personas y de las sociedades, y en este caso también el de la cultura, por lo que nosotros estamos hablando en este momento, que se convierte en un producto más del mercado, y en ese mercado, ¿cierto?, obviamente no cabe la creación misma de los pueblos. Ya de los pueblos hay muy poco respeto por los pueblos originarios, por ejemplo, menos cierto, que no es reconocido como corresponde, y solamente se toman como aspectos, cierto, del fetiche de mercado, cierto, para el turista que viene a comprar tal vez su figurita o algo, pero no es algo el respeto que se debe tener a las culturas de nuestros ancestros y de nuestros pueblos originarios hoy en día acá en nuestro país.
bueno, y no tan solo en nuestro país. Yo creo que este es un fenómeno que cruza a nivel global. Yo creo que la globalización, uno de los aspectos negativos que ha tenido dentro de este marco institucional de regirse por las grandes economías y los grandes poderes económicos, es justamente de alguna manera ir perdiendo e ir focalizando las culturas locales en pos, ¿cierto?, de este gran mercado de la cultura en donde prevalece justamente el compro y vendo, digamos. Exactamente. Mira, el próximo sábado, un aviso que quiero pasar, el próximo sábado, y tú, Rolando, tienes el link para que lo puedas compartir. El próximo sábado va a estar en el Estado de la Palabra también por Zoom la escritora cubana Liani Bento, que va a hablar sobre el sistema editorial y la circulación del libro en Cuba. Ustedes sería muy bueno que lo oyeran para que vean cómo son allí esos procesos. Y cuánta diferencia van a poder notar ustedes entre lo que es ese país, despreciable para muchos, pero absolutamente válido para otros tantos, cómo circula el tema cultural y cuál es la tremenda diferencia que existe. Uno cree que esas cosas no existen y si se las cuentan a veces mucha gente descree, pero no. Ahí van a poderse dar cuenta dos versiones, lo que pasa en Chile, que lo vamos a poder ver, y lo que ellos tienen allí, que es absolutamente diferente y mucho más efectivo, mucho más eficaz, ¿sí? Donde no hay intermediarios, ¿no es cierto?, que están haciendo negocios o están detrás de esto. Mira, incluso en los textos oficiales de estudio hay vicios, queridos amigos, hay vicios. ¿Quién es o quiénes son los que se encargan de seleccionar? Estas van a ser las obras que se van a leer los alumnos en los próximos años. No. Y si ustedes van a ver, van a encontrar editoriales y van a encontrar títulos y van a encontrar cosas muy cercanas precisamente a lo que no nos interesa. Van a encontrar bestsellers, van a encontrar cosas que entretienen tal vez, pero nada de peso, nada de profundidad. Ahí también hay que hacer, y para que estas cosas funcionen y que funcione con ellas la cultura y todos los otros procesos humanos y sociales, tiene que haber naturalmente un cambio importante, y ese cambio lo está convocando una posible nueva constitución que podamos tener en este país, donde el enfoque sea diferente, donde el enfoque sea mucho más democrático, donde los objetivos estén bien trazados y donde los propósitos sean efectivamente posibles. Bueno, profesor, yo creo que estamos... Sí, ¿tienes alguna...? No, me pareció bastante muy claro, muy nítido, muy agradable escucharlo, y las reflexiones que hemos tenido por acá son bastante cercanas y muy congruentes con lo que usted acaba de decir, así que creo que ha sido una muy buena sesión. Sí, ha sido, profesor, primero darle las gracias por el tiempo que nos ha dedicado en esta conversa. Hubiéramos querido, digamos, que se hubiera extendido un poco más, porque hay temas que son bastante interesantes de poder compartir y de que en la comunidad también hacérselos llegar, digamos, de alguna manera. Darle las gracias, profesor, maestro, compañero, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Ñuble. El día sábado vamos a estar ahí conectados en esta interesante invitación que nos ha hecho. Bueno, nosotros vamos a seguir. Me parece que tú nos traes una sorpresa musical, Alexis. Sí, bueno, quizás no tan sorpresa, pero a propósito de lo que estábamos conversando. Ah, pero teníamos que... el poema que nos iba a dejar... Claro, el asunto. Démosle el tiempo. ¿Sí? ¿Se puede? Ya. Don Luis, antes de retirarnos, usted nos quería entregar un poema. Y nosotros queremos dar el espacio, ¿cierto?, para que nos entregue, por favor, a nuestra comunidad de Coelemu este poema de despedida y a modo de conclusión, ¿cierto?, de esta grata conversa que hemos tenido con usted. Hubiera sabido que me iban a pedir la lectura de un poema, hubiera seleccionado alguno un poquito más en relación con lo que hemos estado hablando, pero encontré este, que dice, ese regreso a la aldea se llama esto, ¿no? Dice: en la tarde del domingo el sol se oculta y reaparece, como si de nuevo quisiera jugar con los ociosos de la aldea.
los traviesos soñadores de otra tierra que circulábamos por la calle infinita de la plaza. Una vez más volvemos al paraíso abandonado. El humo de los cigarrillos teje argollas blancas que se desvanecen hacia los arreboles. Lloran secretamente los ojos del perdido por las nubes que se marcharon. Y desde la mirada que dibuja caminos que nunca andaremos, veo salir millones de golondrinas volando hacia otro tiempo. El atardecer prolonga mi sombra sobre las paredes rojas y las golondrinas que salen de esa mirada cruzan el azul del firmamento. Ese sería el poema. Gracias. Qué mejor cierre, mi estimado. Nuevamente darle las gracias. Gusto saludarlo y estamos en otra ocasión invitados, por supuesto, en cualquier otra oportunidad, una vez que pase esta pandemia, invitados acá a Coelemu. Que esté muy bien, don Luis. Felicidades, felicitaciones por lo que hacen. Felicidades. Listo, un gusto. Bueno, y esa ha sido la grata conversación que hemos tenido con don Luis, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, de la filial Ñuble. ¿Qué te pareció la conversación? Me pareció muy interesante, muy necesaria, creo yo. De verdad que estoy muy contento con este programa, Alexia. Yo creo que nosotros estamos cumpliendo un vacío que se estaba dando en cuanto a este tipo de conversaciones. Este es un programa que quiere llegar, digamos, sí, un poco a eso. Yo creo que hemos cumplido. Sí, yo creo con pulsaciones, con avances, con retrocesos, pero parece que estamos llegando al swing que queríamos tener. A propósito del swing, te quiero presentar un tema que es una... ¿Puedo, cierto? Pero por supuesto. Gracias. Usted nos trae siempre muy buenos temas en el ámbito musical. Esperemos que sea del agrado, digamos, de los teleaudientes. Es un tema, una composición propiamente tal de Steve Richard, que es un compositor minimalista de mediados de siglo, prácticamente contemporáneo, y él se atrevió a hacer una composición a un guitarrista que es considerado como uno de los virtuosos del jazz, que es a Pat Metheny. Pat Metheny es considerado como una revelación, lo que es la composición para guitarra y transcripciones, digamos, de obras clásicas del jazz a la transcripción de guitarra. El tema es un contrapunto de sonoridad que fue escrita para ser interpretada en guitarra y creo que es el segundo contrapunto que vamos a escuchar ahora, que es cortísimo, pero le pondríamos, me gustaría que le pusiéramos un poco de atención a Pat Metheny y cómo hace esas digitaciones prácticamente perfectas. Espero que les guste. Qué buen regalo. Vamos.
así estamos llegando ya casi al final de esta tercera edición de nuestro programa de la Red Cultural Coelemu. Hemos tenido buenos invitados. Yo antes, Alexis, quiero dar una noticia que me llegó hace muy poco, y esto también va mucho con lo que estábamos conversando, el respeto por nuestros pueblos ancestrales. Tengo noticia que el comunero Celestino Córdoba está gravemente, lo trasladaron al hospital. Él está, recordemos, en una huelga de hambre desde hace muchos días y esperamos que se mejore, que se pueda recuperar y por sobre todo que se escuche las demandas del pueblo mapuche. Esperemos que así sea. Bueno, pero no todo está perdido, Rolando. De hecho, te veo un 10% más contento hoy día. ¿Sí? No tengo mucha información de por qué te veo un 10% más contento. No sé qué es lo que me estaba pasando, Alex, pero hay un tema, parece, de la edad y el frío. Hay una combinación ahí, frío de edad, que en algún momento como que me anduvo trayendo ahí medio... Claro, yo me refería más que todo al 10% de tu... Ah, el 10%, pero creo por que favor. te veo más feliz por ese lado que por la edad o la energía que me estáis diciendo Sí, que tienes. exactamente. Bueno, justamente va con la edad también, ¿ah? A propósito de A eso. propósito de la edad. Sí, claro. Sí, bueno, claro que estamos contentos porque de una u otra forma, por fin, ese lugar donde se discuten las leyes y todo, se reúnen nuestros representantes, han tenido la deferencia y la dignidad, ¿cierto?, de escuchar la demanda del más del 80% del pueblo chileno de poder recuperar ese 10% que nos pertenece. Platita que aportamos todos los trabajadores de este país y que nos pertenece, que por ahí alguien estuvo diciendo que nos querían prestar esa plata. Claro. Bueno, esperemos que sea para mejor. Las decisiones que se están tomando en estos momentos, yo sé que en algún momento van a ser sentidas y van a ser bien utilizadas y van a ser, digamos, bien administradas. De ninguna manera las personas son torpes en la administración de sus dineros. Y valga, digamos, el valor que se tiene para poder plantearlo y ojalá que todo resulte, digamos, y podamos salir de alguna forma bien parados de esta pandemia. Exactamente. Y me gustaría también, si me das el instante, agradecer el espacio que lo está brindando la Junta de Vecinos, La Orilla. Exacto. Que lo ha permitido seguir con estos episodios en nuestro programa, pedir las disculpas del caso. Sabemos que no es un programa que tenga una infraestructura o una puesta tan como quisiéramos, pero creo que para allá vamos. Gracias por la directiva encabezada por don Mario Bunda. Sí, y gracias también a los muchachos que están haciendo el soporte detrás de las cámaras. Por supuesto. Para que esto salga de buena forma. A todos los vecinos, a todas las vecinas, ánimo, falta poco, esto tiene que pasar y de alguna otra forma estamos contribuyendo a pasarlo de buena forma. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Que estén muy bien. Arriba.